y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer juicio, una plaga, una enfermedad, una úlcera maligna y pestilente. Acuérdese de la úlcera maligna y pestilente que tuvo Job. Amén. Que él se rascaba con un tiesto, amén, decía, porque no aguantaba el dolor. Esa úlcera maligna y pestilente es como una sarna ponzoñosa o llena de pus, algo así más o menos. Esa es la plaga o el juicio, el primer juicio que cae sobre los que adoran la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, este segundo juicio ataca al mar. Fíjese que en las trompetas también se ataca al mar. La primera trompeta dice que suena, cae como una montaña ardiente, ¿se acuerda? Sobre el mar, y el mar se convierte en sangre y se destruye la tercera parte de las naves que estaban en el mar. ¿Se acuerdan en las trompetas, cuando estudiamos las trompetas? Y acá la primera copa, segunda copa, cae sobre el mar. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Si usted se pone así, ¿pero cómo? Si ya la primera trompeta cayó sobre el mar y convirtió en sangre, ¿por qué ahora se va a convertir el mar de vuelta en sangre? Bueno, acuérdese que el primer juicio pudo haber caído en el Mediterráneo. Después están los océanos. Amén. Quiere decir que esta copa pudo haber caído sobre el resto de los mares, que quedó sin contaminar con sangre. Pero esta sangre era como sangre de muerto, o sea, peor todavía, porque una sangre que larga olor. Amén. Seguimos el verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea, el resto de los ríos de las naciones que quedaron sin contaminarse con la cuarta trompeta, ¿se acuerda de la estrella Genco que convertía el agua en amarga y la gente moría por tomar esa agua? Este tercer juicio cae sobre el resto de los ríos y las fuentes de las aguas. O sea, toda fuente de agua potable va a ser contaminada y también se convertirá en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto han derramado sangre de los santos y de los profetas, también le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y también oí a otro desde el altar diciendo: ciertamente Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Amén. O sea, así como ellos derramaron sangre de los cristianos, van a beber sangre también ellos. Amén. Amén. El otro día estaba viendo, ya contaba algo que estaba viendo la película Dios no está muerto 4, la 4 y la 5. Ya vi la 4, ¿no es cierto? Y en Dios no está muerto 4, cuando ocurre una situación ahí en la película donde están prohibiendo a los cristianos tener escuela en los hogares y enseñar la Biblia, ¿no es cierto? Uno de los peligresos, de los miembros de la iglesia de este pastor, del pastor David Hill, que es el protagonista de la película Dios no está muerto, le habla sobre cómo Estados Unidos estaba cambiando las leyes. Y él le cuenta un caso, ¿no es cierto? En esa película le cuenta el caso de China, porque él era chino, este joven cristiano que estaba con el pastor David Hill. Y le dice: en China pasó lo mismo, dice. En China le llamaron la revolución cultural, y China culpó a la religión y a los cristianos de la culpa del estado del país. Y este joven le siguió diciendo: y así fue como se persiguieron a los chinos, a los cristianos, y mataron a los cristianos y se hicieron campos de concentración donde llevaban a los cristianos ahí. Esa fue la gran persecución del régimen comunista chino y también ruso, ¿no? Que el comunismo persigue y mata a los cristianos. Ajá. Seguimos, el verso 8, el cuarto ángel. Dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con la gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, si nosotros nos quejamos de 40
piquito de grado nomás de calor. Imagínense lo que va a hacer esto. Que le dice que le dio poder al sol para quemar, no con calor, o sea, es quemar, o sea, literal, se van a asar vivo. No se va a poder tomar sol, no se va a poder ir a la playa. Hombre o mujer que se va a la playa es chamuscado. Va a ser chamuscado. Yo vi la película de hoy Sí. de Apocalipsis. Así O sea, calcúlele, No sabe lo que es. o sea, calcúlele que la temperatura en esta época va a llegar a los 60 grados. Porque los formoseños aguantan 50 grados. Sí. La Formosa se aguanta el calor de 50 grados y viven. O sea, calcúlenle que unos 60 grados y más también. Se van a quemar vivos con el sol. Va a ser terrible eso. Sí, Y el quinto ángel derramó su copa ¿Sabe lo que es? sobre el trono de la bestia y sobre su reino, y se cubrió de tiniebla, y se mordían de dolor su lengua, y blasfemaban contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentían de sus obras. O sea, el reino de la bestia se llenó de tiniebla, o sea, de oscuridad. Oscuridad, o sea, no había luz eléctrica, no había nada. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que cuando hay olas de calor frecuente, ¿qué pasa? Empiezan con los cortes de luz. ¿Por qué? Por el consumo de aire acondicionado, por el consumo de los ventiladores. O sea, imagínense ahí que el sol va a quemar a las personas, va a quemar los cables, se van a quemar los cables de alta tensión, todo, no va a haber luz. O sea, calor sin aire acondicionado, sin ventilador, sin nada, y van a tener que soportar calor durante el día y calor durante la noche. Va a ser sofocante. Seguimos. El sexto ángel, verso 12, el sexto ángel. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este río se secó, para que estuviese preparado camino a los reyes del oriente. Esta parte, el camino de los reyes del oriente. Yo he escuchado hasta predicaciones hablar de los reyes del oriente, por eso yo le di a ustedes el mapa para que los vean, ¿no es cierto?, ahí en el grupo, para que ustedes vean qué nación está al oriente. Porque usted va a escuchar hasta predicaciones diciendo, bueno, los reyes del oriente es China, Japón y Rusia. Pero usted ve el mapa que yo le mandé de Israel, qué nación está al oriente, y usted va a encontrar, primero, Asiria, Irak y a Irán. Los tres. O sea, la nación al oriente de Israel que está pegada a Israel es Jordania. La primera nación es Jordania, o sea, como Argentina y Uruguay. La primera nación al oriente de Israel es Jordania. Después de Jordania está Arabia, Siria, Irak e Irán. Son las tres naciones musulmanes que odian a Israel. Lamentablemente no le hacen la guerra porque saben que si hacen la guerra el mundo se le va encima. Entonces no les conviene pelear contra todo el mundo, sabiendo más ellos que hay naciones que tienen tecnología de armamento de guerra de última generación, no les conviene. Entonces, Irán, Irak y Siria son las naciones al oriente de Israel. Y son naciones que son de antiguo imperio, que por ejemplo los medos persas y Babilonia vinieron de Irak y de Irán. Amén. Y fueron conquistadores de Israel. O sea, estas naciones del oriente, que el Éufrates se va a secar, o sea, si usted dice el Éufrates se seca, ¿dónde abarca el río Éufrates? Gran parte, ¿no es cierto?, de una nación, Irak. Gran parte de Irak surca el río Éufrates, en Irak, donde estuvo antes la antigua Babilonia. Amén. Donde estuvo antes la antigua Babilonia. Es más, en Irak se cree que ahí estuvo antes el paraíso. ¿Por qué? Porque los 4 ríos de Génesis en el paraíso están justamente esos 4 ríos en Irak. Se cree que ahí donde estuvieron Adán y Eva, en esa nación, en esa parte del mundo, ¿no es cierto? Bueno, estas son las naciones del oriente que se van a levantar en la batalla de Armagedón. Porque acuérdense que esta vendría a ser la 4ª guerra y está después la 5ª guerra que vamos a leer en Apocalipsis 20, que es la guerra del juicio final. Amén. Impresionante. Seguimos, el verso 13.
Y salió de la boca del dragón, uno, el anticristo, de la boca de la bestia, el gobernante, el último dictador del mundo, y de la boca del falso profeta, la última falsa religión, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues estos espíritus son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos y hacer batalla para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo, ni vean su vergüenza. Y el verso 16 dice, y los reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. Amén. O sea, en este juicio se seca el río Éufrates y el mundo, o sea, el anticristo, la bestia, el falso profeta, se prepara para el último golpe en contra de Israel. Según algunas profecías, bueno, después lo vamos a ver en Apocalipsis 19, pero parte de Israel va a ser invadida, no todo Israel, porque el Señor va a descender, amén, va a descender. Y esta batalla va a ser con el mundo musulmán, o sea, la bestia, el anticristo va a reunir a todo el mundo musulmán en contra de Israel. Y ahí va a ser cuando el Señor descienda a pelear. Acuérdense que lo que dice Apocalipsis 17:14, que lo leímos, que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Acuérdense de esos 10 reyes que se van a unir a la bestia. O sea, ahí ya tenemos una referencia más. Estos 10 reyes que están con la bestia, a favor de la bestia, también se van a reunir a pelear contra el Cordero, o sea, contra Israel. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Amén. ¿Sí? El último de los juicios, el 17, dice así: el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, o sea, se acabó, se terminó. Entonces hubo relámpago, voces, trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones, fíjese lo que dice, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a la memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Se dice en la NASA que la NASA sabe y advirtió a las Naciones Unidas que un megaterremoto va a venir al mundo. Y uno de los que saben eso es Japón. Y Japón sabe que este megaterremoto va a venir a la Tierra. Y se dice que este megaterremoto va a matar alrededor de 100 millones de personas. O sea, la NASA sabe que esto va a pasar y lo advirtió a las Naciones Unidas. Cuando yo estuve en el colegio en 7º grado y estudiamos ciencias sociales, la maestra nos enseñó, y pienso que algunos de ustedes deben haber escuchado, el Círculo de Fuego del Pacífico. Lo habrá escuchado, ¿no? El Océano Pacífico está rodeado por volcanes. Todo el Océano Pacífico está rodeado por volcanes. O sea, la mayoría de los volcanes yo creo que se encuentran